9 de la mañana, 8 minutos. ¿Cómo les va? El gusto en saludar. LU15 AM800 FM Federal 96.5. Aquí estamos como cada mañana iniciando nuestra versión original. Estaremos compartiendo toda la información que tiene que ver con la actualidad, hechos que han ido sucediendo en las últimas horas y que van marcando la agenda de lo que acontece en materia informativa en nuestra región. Uno de los temas que se plantean por estas horas o que están marcando la agenda por lo menos de algunos sectores tiene que ver con temas muy coyunturales, como por ejemplo, como escuchamos a Gustavo esta mañana, la cuestión vinculada al servicio de suministro de gas. Y por supuesto, en eso también coincido con esto de que la oposición sale con un tenue comunicado en Patagones pidiendo que se solucione esta cuestión, cuando en realidad es un problema mucho más importante que debiera estar marcando la agenda del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, también los gobiernos municipales, pero a través de sus ejecutivos, de sus propios intendentes, o en todo caso una declaración en conjunto. Pero de los hechos aislados es simplemente como para que a usted le llegue que alguien se quiere preocupar. Lo cierto es que cuando estás en tu domicilio y tenés esta cuestión vinculada a lo que tiene que ver con el problema de calefacción, bueno, ahí te acordás de todos los que te prometieron y te dijeron que iban a hacer en tiempos electorales. Pero esto no es nada más y nada menos, en última instancia, que un hecho más de los tantos que a lo largo de los años se vienen dando. Y si vos analizás pormenorizadamente lo que ocurre con los servicios, desde el incremento de las tarifas hasta la calidad de los mismos, te vas a dar cuenta que en realidad pasan los gobiernos y la realidad es más o menos la misma. Cambia muy poco. Evalúa, por ejemplo, lo que ocurre con el servicio de APSA en Patagones. Hay cañerías rotas por muchas calles de la ciudad, hay pérdidas de líquidos cloacales. Bueno, eso ya no es ninguna novedad, no escapa a la media de lo que ocurre. Esto sumale ahora el problema del gas y por sobre todas las cosas también tenés que poner en la mesa y en valor que cuando hacen una obra pública en las condiciones en que a veces reciben la obra. En Patagones evidentemente la obra del puente es un hecho emblemático de cómo quedó la situación, pero además remitite a la actual gestión y te vas a dar cuenta que también han recibido obras que por lo menos dejan algún manto de dudas de la calidad de la misma o cómo se realizó. Por caso, esta obra donde se procedió a hacer unos cuantos metros de red cloacal y que rompieron gran parte de la ciudad, parte donde tenía asfalto que era nuevo, con lo cual además habla de la poca previsibilidad y planificación de los gobiernos, porque primero te ponen el asfalto y después te arreglan las cloacas. Una locura. Pero ¿qué es lo que pasa? Si te arreglan primero las cloacas, obra que va por debajo de la tierra, dicen que el vecino no la contempla, no la evalúa. Me parece que ese es un pensamiento de otro tiempo, porque por estos días aquellos que consideren una obra necesaria tomarán como un hecho fundamental, por ejemplo, que una red cloacal es una obra necesaria e importante y la valorarán como tal. Pero bueno, así se dieron las cosas y, repito, rompieron gran parte de la zona que tenía asfalto nuevo y la reparación de la misma después de la obra no fue de la mejor manera. Hay caños que se siguen rompiendo, hay lugares donde taparon con hormigón, donde había pavimento flexible y eso se nota, se evidencia. Y por otro lado, si vos recorres, por ejemplo, esto lo denunciamos hace como 8 o 9 años, si recorres la avenida Juan de la Piedra en Patagones, las rajaduras que tiene el pavimento en ese lugar, es porque acá hablan de lo que ocurre en el Boulevard Moreno, obra que todavía está en construcción y que es cierto, la verdad que da la sensación que es una chanchada lo que han hecho ahí, y las rajaduras que tiene y cómo con los tramos que han tenido que levantar nuevamente. Pero esto es una constante de la obra pública,
quienes realizan las inspecciones y que pertenecen al Estado, evidentemente por alguna circunstancia no llevan a la práctica un control eficiente al tiempo de la realización de la obra. Y después, ante el hecho consumado, tampoco hacen valer las garantías, sino, fíjate y contemplá por ejemplo, estas dos cosas que te estoy contando. Pero esto es, en definitiva, lo que pasa cuando las situaciones se dan enmarcadas en pensamientos políticos coyunturales. Es decir, te hacemos una cuadra de pavimento porque tenemos las elecciones cerca, te anunciamos un hecho político que te daría una respuesta porque estamos en plena campaña, y después en el desarrollo, en el tiempo, ocurren o que las obras se hacen a las apuradas, las inspecciones no son las adecuadas, y el hacer valer los contratos donde queda especificado que tienen un periodo de garantía, evidentemente tampoco se tiene demasiado en cuenta. Traslada estos hechos también a otros temas como pueden ser la seguridad, la educación, la salud, y siempre estas fragilidades que da el accionar político en el poder siempre quedan de manifiesto. Y por eso es que también siempre surge la duda del por qué este tipo de situaciones, y donde otros dicen que pasa fundamentalmente porque a obra pública muy cara, con mala calidad, algún vuelto ha de haber en algún sector. Esta es la presunción, esta es la idea que tiene mucha gente cuando piensan de por qué las cosas no se hacen adecuadamente. Estuvieron además no sé cuánto tiempo con el puente cerrado por el tema de la pandemia, el puente ferrocarretero. Bien podrían haber utilizado ese periodo de tiempo para dar una respuesta más importante y fundamental, y tampoco lo hicieron. Y seguramente ahora con el tránsito, que además se ha incrementado sobremanera por ese lugar, cuando el puente se rompa, habrá otro periodo donde lo van a volver a cerrar para tapar algún que otro bache, pero nunca una respuesta de fondo. 9 de la mañana, 14 minutos. Esto es versión original, estamos en LU 15 M800, en FM Federal 96.5, y como es habitual vamos hasta las 11 de la mañana.